Una vez realizada la movilidad articular, cogeremos la comba. Nos colocaremos y saltaremos con los pies juntos, durante 1 minuto. Dejaremos la comba y nos colocaremos con la punta de los pies mirando hacia adelante y abiertos a la anchura de las caderas. En esta posición haremos una flexión de rodillas a unos 90 grados. Nuestro peso recaerá sobre los talones. Acordaos de meter el abdomen hacia adentro y apretar los glúteos. Volveremos a coger la comba y saltaremos con los pies juntos 30 segundos. A continuación, cogeremos la esterilla y nos colocaremos apoyando las rodillas en el suelo, colocando las manos a la altura de los hombros. En esta posición realizaremos flexiones. Meteremos el abdomen hacia adentro para evitar subir o bajar la cadera. Dejaremos la esterilla a un lado y volveremos a coger la comba, saltando otros 30 segundos con los pies juntos. Por último volveremos a colocar la esterilla. Colocaremos los antebrazos a la altura de los hombros y estiraremos las piernas. En esta posición aguantaremos 30 segundos, manteniendo el abdomen hacia adentro para evitar malas posturas.
Después de realizar las series que nos quedan, comenzaremos con los estiramientos, 15 segundos cada uno.